Vamos a comenzar con esta capacitación en bioestimulantes y tiene un marco que es el contexto del cambio climático, porque hoy día estamos muy atentos a lo que está pasando con el clima. Hay condiciones cambiantes que a veces nos llevan a tomar ciertas decisiones para proteger nuestros cultivos, y obviamente en la medida que tengamos mayores herramientas para tomar estas decisiones vamos a tener un mejor efecto en esta protección que le queremos dar a nuestros cultivos. Entonces, tenemos tres clases. La primera es de los tipos de bioestimulantes de manera general. No voy a hablar de los microbianos porque son motivo de la segunda clase, y lo vamos a relacionar con su rol en el suelo. Y en la tercera clase vienen algunos tips, estrategias de uso donde combinamos los bioestimulantes microbianos principalmente con los otros tipos de bioestimulantes. Entonces vamos a hablar de los bioestimulantes en general, y para darle un poquito de contexto vamos a ver que acá en la agricultura nosotros hemos ocasionado como sector problemas que son problemas globales, contribuimos. En el ámbito del cambio climático, el sector agrícola pesa, el sector agropecuario pesa. Siempre se habla de que los sectores que generan más gas de efecto invernadero es el energético, el transporte, pero la industria y el agropecuario también tienen un peso grande en esta generación de gases de efecto invernadero, y en consecuencia nosotros también pagamos por esos gases que emitimos con estos eventos cambiantes del clima que nos afectan en la producción agrícola. Entonces, hay que poner atención a lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí es un llamado más allá de lo que vamos a ver en esta clase, al tipo de agricultura que estamos realizando, porque si no cambiamos la agricultura y la forma en que la estamos realizando, vamos a seguir vamos a seguir tomando esas consecuencias que nosotros mismos hemos provocado, sufriendo las consecuencias, ¿ya? Entonces el sector agrícola, como lo dice aquí, pastos verdes y cielos azules, el sorprendente impacto de la agricultura en la contaminación del aire de todo el mundo. Y este aumento en la temperatura nos ha traído como consecuencia, ¿cierto?, problemas fuertes en la agricultura que están asociados a condiciones climáticas extremas. Pasamos de veranos muy calurosos, ni siquiera verano, ahora primavera, otoño muy caluroso, a temporadas frías de mucho frío, intensidades, y en 2 días cambia la temperatura y aumenta. Entonces las plantas están sufriendo constantemente estos cambios. También tenemos problemas de falta de agua, y en algún momento eso se transforma a exceso de agua, y las plantas sufren todos estos estreses y tienen que tratar de defenderse. Y por último, también quiero mencionar que antiguamente nosotros estábamos acostumbrados a las diferencias marcadas entre estaciones, lo que nos hacía proveer de alguna forma la fenología del cultivo, y en base a esa fenología nosotros hacíamos ciertos manejos. Pero eso ha ido cambiando, entonces a veces nos sorprende qué es lo que está pasando con las plantas, y eso nos obliga también a tomar decisiones desde el punto de vista del manejo. Ahora, particularmente estamos sufriendo problemas asociados a la falta de biodiversidad en los sistemas productivos. Esto afecta a la planta. Principalmente tenemos problemas de aparición de nuevas plagas y enfermedades, o enfermedades mucho más agresivas. Tenemos otro estrés que está asociado a la falta de agua y a la acumulación de sales en el suelo. También contribuimos con un estrés que no es menor, que tiene que ver con el manejo que hacemos de las plantas. Hay en algunos cultivos en donde casi literal mutilamos las plantas, y obviamente eso las deja muy mal y están en un periodo de estrés asociado al clima, al suelo, y más encima el manejo de manera constante. Tampoco hemos visto como un estrés, cosa que lo es, el uso intensivo de los químicos. Son sustancias que las plantas no conocen, que no están acostumbradas, y que obviamente se resienten frente al uso de esos productos. Porque además no son pocos, son muchos, sobre todo en el caso de los frutales.
durante toda la temporada de crecimiento y de no crecimiento, la planta es bombardeada con una cantidad importante de químicos. Menos mal, y digo menos mal porque he visto un cambio en esa tendencia. Hoy día hay más preocupación por hacer manejo fitosanitario con herramientas más amigables con el medio ambiente y obviamente también con la planta. Y también tenemos los manejos asociados a incluso a la forma en que conducimos, que son formas que no son naturales y que la planta tiene que estar luchando contra la forma en que ella normalmente crece, porque está limitada por algunas, estos son ortopedia, digamos. Entonces, todo eso implica que la planta está durante todo su proceso de crecimiento, ciclos de crecimiento y periodos fenológicos dentro de una temporada en un constante estrés. Entonces suman y siguen los estreses y si eso sumamos los propios de su fenología también o de su fisiología también tenemos problemas. Entonces, desde el punto de vista de los tipos de estreses, yo con esto hablo mucho con los agricultores que son distintos, pero ambos generan reacciones en la planta. Hay estrés ocasionado por factores bióticos, como los insectos, los hongos, las bacterias, los patógenos, digamos, y esto afectan tanto a la parte aérea como a la parte subterránea de la planta. A veces estos pequeños estreses ayudan a la planta a reaccionar y a estar más protegida, pero normalmente, como yo lo mencionaba, no era un solo estrés, sino que son varios estreses que están afectando a la planta mientras ella trata de crecer. En el caso de los estreses abióticos, tenemos todos aquellos ocasionados por las condiciones ambientales, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, los eventos de lluvia, el frío, ni siquiera el frío extremo, el frío, incluso frío en temporadas donde no teníamos frío, el viento y también asociados al suelo como el exceso o la falta de nutriente, un pH que no es adecuado para el cultivo, problemas de salinidad. Y además, como lo mencionaba, el estrés fisiológico que está asociado a un periodo fenológico que enfrenta, por ejemplo, la brotación, em, la floración, y la planta está, como digo, en constante alerta. Entonces, la idea de usar algunos productos justamente ayudar a la planta a aliviar ese dolor. ¿Qué efecto tienen en las plantas los estrés? Bueno, obviamente ese estrés va a afectar a la planta y la planta va a tener que responder. ¿Y cómo responde? Responde con su metabolismo. La planta está, si crece en condiciones ideales, ¿cierto? Está produciendo a través del metabolito primario los frutos, está creciendo, lo que ella necesita para desarrollarse de manera normal. Y a través del metabolismo secundario, si se ve amenazada, ella lo activa. Entonces la planta frente a estos estrés puede llegar a afectar tanto el metabolismo primario como el metabolismo secundario y obviamente esta respuesta va a repercutir en el rendimiento y en la calidad de lo que esperamos obtener de la planta, y si ese rendimiento y calidad no es el adecuado, repercute en el bolsillo, que muchas veces es lo que más le duele al agricultor. Entonces, el metabolismo primario de las plantas está asociado al crecimiento, desarrollo, fructificación de manera normal de la planta. Para ello, las plantas tienen la capacidad de tomar ciertos elementos ciertos del ambiente, del suelo, y hacer fotosíntesis. Con la producción primaria genera estructura y cuando procesa estos elementos va liberando CO2 al ambiente, por lo tanto eso es muy interesante desde el punto de vista del cambio climático. Una planta que está sana, está constantemente, ¿cierto? Tomando CO2, agua y nutrientes, transformándolo en oxígeno que nosotros necesitamos para vivir, pero también ella en este proceso produce hidratos de carbono, también lípidos, ácidos nucleicos, donde hay ADN, ARN para sus distintos procesos que lleva, y aminoácidos que son fundamentalmente son necesarios para la producción de proteína. Entonces, esta es una planta que crece de manera normal, sin estrés, está haciendo su metabolismo
primario. Y si ese trabajo lo realiza, como digo, sin estrés, vamos a obtener rendimientos potenciales. Eso es interesante también, los rendimientos potenciales con la genética que tenía esta planta por la cual se desarrolló. Y también vamos a tener frutas de calidad o producciones de calidad. Entonces, cuando nosotros vemos sometidos las plantas a estos estreses, la planta deja de trabajar en lo que ella quiere, que es el metabolismo primario, y empieza a tomar más predominancia el metabolismo secundario. Y ese metabolismo secundario tiene que ver con una respuesta, con una defensa hacia ese estímulo que está reconociendo, y ese estímulo que reconoce, lo reconoce como malo y por lo tanto activa todas sus defensas para poder defenderse. Entonces, por eso yo quiero aclarar un poco estos conceptos, porque cuando hay temas comerciales asociados a los bioestimulantes, uno empieza a escuchar palabras que a veces no entiende y dicen activa el metabolismo secundario de la planta. ¿Y de qué se trata eso? Tenemos que entender que el metabolismo primario está asociado a la producción normal de biomasa, ¿cierto? Mientras que, y a las funciones básicas de la planta para poder sobrevivir, mientras que el metabolismo secundario está asociado a una defensa frente a un estímulo que la planta reconoce que lo va a afectar. Por lo tanto, empieza a producir alguna sustancia, y esto también lo escuchamos cuando hablamos de los bioestimulantes, como los alcaloides, los terpenos y otros compuestos, ¿cierto?, que tienen una función de defender a la planta. Y en el caso de los otros compuestos, escuchamos de ácido fenólico, flavonoides, tanino, hay muchos compuestos asociados a este metabolismo secundario. ¿Y qué es lo que hacen estas sustancias? Nos ayudan a tolerar y a resistir, pero acá como vamos a hablar de los bioestimulantes, y los bioestimulantes casi por normativa, por lo menos en Chile, se limita al estrés abiótico, vamos a no mencionar tanto la resistencia a las plagas y enfermedades, pero cuando se activa este metabolismo secundario hay mayor resistencia a las plagas y enfermedades, pero también hay mayor tolerancia a las condiciones del estrés abiótico. Entonces, estos metabolitos nos ayudan a aliviar el dolor ocasionado, por ejemplo, por la fuerte radiación UV, por eventos de falta de agua, estrés por falta de agua, por eventos térmicos de altas temperaturas, y también, más particularmente, en los ácidos fenólicos, por ejemplo, nos ayudan a tolerar la salinidad, los flavonoides, a resistir o a tolerar estos eventos térmicos. Entonces la planta, a través de estos metabolitos secundarios, que implican para ella tomar energía que desvió del metabolismo primario al secundario, se defiende. Y por eso son tan interesantes estos bioestimulantes, porque estimulan a la planta para activar estas respuestas, ¿cierto? Pero ojo, la planta está invirtiendo recursos para defenderse, y la idea de estos bioestimulantes es que esos recursos que se inviertan sean menores, que le ayuden a no desviar tantos recursos desde el metabolismo primario al secundario para poder aliviar ese dolor que está sufriendo a causa del estrés. Bueno, y los estreses son estreses, por ejemplo, en el suelo, estreses oxidativos. También lo he escuchado mucho. ¿Y qué significa eso? En simples palabras, este balance que hay entre la concentración de antioxidantes y las especies reactivas del oxígeno, que son las que ocasionan daño, ¿cierto? Las que ocasionan el estrés oxidativo, este balance se pierde cuando las plantas están sometidas a un estrés, y nos vamos hacia las especies reactivas del oxígeno, se produce el estrés oxidativo y ahí hay pérdida de células, hay rompimiento celular, y por lo tanto ya estamos dejando de tener cierto este cultivo de manera óptima y estamos teniendo pérdidas. Entonces, ¿cómo podríamos contribuir a aliviarle el dolor a las plantas? Sabemos que los estreses no los podemos evitar. Por lo tanto, nosotros buscamos en nuestro manejo que la planta esté en un estado de homeostasis, que se llama. ¿Qué significa eso?
que exista un estado óptimo fisiológico en donde la planta está creciendo, digamos, feliz de la vida sin estar sometido a estrés. Y esto se produce una autorregulación, ¿cierto? Y la planta en esta situación de homeostasis puede expresar su potencial genético. Entonces nosotros deberíamos tratar de tener a la planta en este óptimo fisiológico para que ella pueda expresar su potencial genético. Y ahí es donde estos productos, los estimulantes biológicos o los bioestimulantes, nos pueden ayudar a mantener a la planta en ese equilibrio fisiológico o en este estado fisiológico en donde está creciendo bien. Ahora, ¿qué son los bioestimulantes? Los bioestimulantes no tienen mucha historia dentro como término. Si bien se hablan de algunos productos que tienen efectos en las plantas benéficos, el término bioestimulante empezó a sonar con más fuerza a partir del 2010 y empezaron a generarse definiciones, porque cualquier cosa podría ser bioestimulante. La palabra bio sí nos daba una relación con algo biológico, pero desde el 2015 en adelante empiezan a aparecer algunas definiciones que a nosotros nos permite ubicarnos en qué son estos bioestimulantes. Entonces, ¿qué son? Son sustancias y miren, microorganismos. O sea, aquí sustancias, microorganismos, ¿cierto? Que tienen esta acción de modificar procesos fisiológicos en la planta, ¿ya? Y ahí hay algo interesante que me pasó al hacer esta revisión, de que miraba y hablaba mucho del suelo, de lo que hacía en el suelo, pero el bioestimulante estimula a la planta y quizás también tiene un efecto en la salud del suelo, en la física, en las propiedades físicas y químicas del suelo, pero por definición modifica procesos fisiológicos que pueden mejorar la tolerancia al estrés biótico y abiótico, pero la mayoría de las definiciones de bioestimulantes dejan el estrés biótico fuera, el biótico ocasionado por plagas y enfermedades, de manera directa. Si hay resistencia al estrés biótico, pasa a otra categoría de productos. Entonces, los bioestimulantes le modifican los procesos fisiológicos y se mejora la tolerancia al estrés abiótico, aumenta la eficiencia nutricional. Entonces, nosotros podemos sacar más provecho a las fertilizaciones inorgánicas y también aumentan la calidad, en este caso, del cultivo. Entonces, tienen esas externalidades positivas cuando nosotros usamos estos bioestimulantes. Y esto lo hacen, por ejemplo, el aumentar la eficiencia nutricional independiente de su contenido de nutrientes. Por lo tanto, cuando miramos una etiqueta de bioestimulante, no nos debería interesar mucho su contenido de nutrientes, ya que el efecto que ocasionan en las plantas no está asociado al contenido nutricional. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está consensuado. Hay varias definiciones que agregan, sacan más cosas, pero en general esto es un bioestimulante. Ahora, ¿qué no son los bioestimulantes? Y también tienen que ver con un tema regulatorio, casi en la mayoría de los países. Los bioestimulantes no son hormonas directas. Si bien el bioestimulante puede estimular o puede gatillar procesos de producción de hormonas, pero no, un bioestimulante no tiene hormonas de manera directa, ya no es solo hormona. Luego, los bioestimulantes no tienen un efecto directo como biocontrolador, y es lo que mencionaba anteriormente. De manera indirecta podrían los bioestimulantes, ¿cierto?, ayudar a las plantas a resistir el estrés biótico, pero si se declara que tiene un efecto como biocontrolador, que directamente queda fuera de la categoría de los bioestimulantes. Y por último, tampoco, y también lo mencionamos, deberían aportar nutrientes de manera directa.
Así que cuidado cuando hablamos de los bioestimulantes, porque no son fertilizantes, no son biocontroladores y no son hormonas. Entonces, para eso es súper importante ir mirando las etiquetas para saber qué es lo que tienen y después vamos a ver qué funciones, porque cuando qué funciones cumplen, porque cuando nos ponemos a estudiar nos vamos a dar cuenta que cumplen muchas funciones, entonces yo debo conocerlas para hacer una buena estrategia de uso, que es lo que vamos a ver en en la última clase. Entonces, ¿dónde actúan estos bioestimulantes? Hoy día el desarrollo de los bioestimulantes a nosotros nos permite tener productos que actúan a nivel de la filósfera o en el follaje, ¿cierto? Hay productos que van a actuar en la parte aérea y que por lo tanto aquí empiezan a aparecer ciertas características de estos bioestimulantes que son deseables, ¿ya? Por ejemplo, la solubilidad, ¿ya? Si vamos a aplicar a la parte aérea, un bioestimulante tiene que ser muy soluble. Y cuando empezaron a desarrollarse esos productos, muchos de ellos no eran muy solubles. Estaban desarrollados, o sea, estaban elaborados de manera muy artesanal y de a poco se fue trabajando en formulaciones, en procesos químicos, físicos que permitieron aumentar la solubilidad. Entonces, estos productos se podrían aplicar al follaje, pero también se podrían aplicar al suelo asociado a la rizósfera porque como lo mencionamos, están asociados a los procesos fisiológicos de la planta. Entonces nosotros lo que bioestimulamos es a la planta. Entonces, a la medida que estos productos puedan quedar más asociados a dónde están las raíces, mayor beneficio vamos a sacar. Y también podríamos utilizar estos productos en la semilla. Y ahí hay un concepto que se usa mucho con los microorganismos, pero también es aplicable algunos bioestimulantes, ¿cierto? Que es el efecto priming de la semilla. ¿Qué significa el efecto priming? Que prepara a la semilla, ¿cierto? Para su crecimiento. Quiere decir que la protege frente a algún potencial daño, ¿cierto? La planta está despierta, se prepara para despertar y hacerlo de mejor forma. ¿Ya? Como que la asustamos, la protegemos de esa forma para que ella pueda expresarse de mejor forma. Y aquí sí quiero mencionar a los microorganismos, ya voy a empezar con los microorganismos. Quiero mencionar a los microorganismos porque hoy día se estudia mucho el efecto priming que tienen los microorganismos y los microorganismos asociados con ciertas moléculas y dentro de esas muchas son bioestimulantes. Bueno, ¿qué hay con respecto al mercado de los bioinsumos? ¿Y por qué los voy a llevar al mercado después de mencionarlos cómo se pueden usar? Porque hoy día de los bioestimulantes, hoy día los bioestimulantes se pueden hacer en los predios. Y de hecho, de ahí aprendimos mucho a usar estos bioestimulantes porque por mucho tiempo estos bioestimulantes se hacían de manera artesanal hasta que se industrializaron, obviamente, para ser aplicados, vendidos, comercializados, etcétera. Y cuando pasan a ser comercializados, tienen que cumplir regulaciones y tienen que cumplir ciertos procesos de calidad en la elaboración. Y a la medida que vamos avanzando, también vamos a ver por qué. Entonces, cuando este cambio en la forma de hacer agricultura ha venido golpeando más fuerte, que es pasar de lo convencional, de las moléculas químicas, a moléculas que son biológicas, empieza a aparecer el negocio, obvio, porque hay una demanda de producto y esta demanda de producto significa que muchas empresas empezaron a mirar la posibilidad de hacer estos negocios y también los agricultores entusiasmados con este cambio en la mirada de hacer agricultura, también demandan estos productos. Entonces, el mercado de los bioinsumos y en particular de los bioestimulantes es un mercado súper atractivo en que yo he venido mirando las cifras de hace tiempo y generalmente se mantienen de forma persistente el crecimiento anual, ¿cierto?, en un 10%. Y eso va a depender del país. Hay países como Brasil, que esto es mucho más que el 10%, y hay países en donde esto no está calculado porque hay mucho de autoprovisión de bioestimulante, por lo tanto, eso no se transa en el mercado.
De acuerdo a la agencia Mondor, el mercado de los bioestimulantes está en alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿cierto? Y esto podría llegar en el 2029 a 6.000. Por lo tanto, 6.6 mil billones de dólares. Por lo tanto, es un mercado súper atractivo y este aumento o esta tasa de crecimiento grande tiene que ver porque también hay una mayor demanda, por eso crece. Entonces, es interesante y aquí es donde empiezan a aparecer un poco las startups, las empresas que van virando desde lo químico a lo biológico, aparecen nuevas aplicaciones y esto es muy entretenido porque yo lo he mencionado de manera más amplia con los bioinsumos, pero ocurre dentro de los bioinsumos están los bioestimulantes y están los bioplaguicidas. Ocurre que este ámbito de los bioinsumos ha venido a dinamizar la agricultura, ha venido a entregarle un ente de innovación, donde hay un desarrollo asociado no solamente a los productos ni a la producción agrícola, sino que a los servicios, a las formas de hacer modelos de negocio para enfrentar, ¿cierto?, la agricultura. En el caso de los tipos de bioestimulantes y cómo han ido creciendo, también esto cambió. Yo revisé un artículo de años del 2019 y esto ha cambiado de manera interesante. Si vemos todavía los ácidos fúlvicos y los ácidos húmicos, que son las sustancias húmicas, en suma son los más importantes, pero las proteínas hidrolizadas han crecido fuertemente y también los extractos de algas. ¿Ya? El mercado es un mercado muy interesante que no solamente tiene aplicación en agricultura, pero los extractos de algas han ido creciendo de manera constante a través del tiempo, incluso ya se están transformando en commodity. Y también es interesante el crecimiento que han tenido los aminoácidos por sí solos, ¿ya? Y eso también tiene relación tanto en el caso de los extractos de algas como en las proteínas hidrolizadas y en los aminoácidos por la cantidad de funciones que cumplen en favor de las plantas. Y dentro del grupo de los otros bioestimulantes están los microbianos, que yo espero que en un poco tiempo más empiece a también aumentar, aunque ha aumentado, pero no de manera tan importante como lo han sido en este caso los extractos de algas y las proteínas hidrolizadas. Entonces, esto también va cambiando y obedece a ciertas tendencias. Y en el caso de las regiones que más consumen estos bioestimulantes, aparecía ante Europa, en esa revisión que hice del 2019, aparecía Europa como uno de los países que más usaba bioestimulantes, pero ahora aparecen con fuerte, ¿cierto?, Norteamérica y Sudamérica. Sudamérica está dado principalmente por Brasil. Entonces, es un mercado interesante el de los bioestimulantes, por eso hay tantas empresas, por eso se entusiasma, pero aquí yo digo, ojo, porque hay que hacer productos de calidad, ¿ya? Porque no podemos aprovechar esta instancia que tenemos de promover el uso de los bioinsumos, de estas soluciones basadas en la naturaleza y cometer algún error que no se traduzca en un desincentivo de este tipo de herramientas. Entonces hay que ser bien serio con respecto a los efectos que hace cada uno de estos bioestimulantes o de los componentes de estos bioestimulantes, porque además pueden hacer muchas cosas, pero deben estar debidamente investigadas. Y en términos de cuáles serían dentro de la agricultura los rubros que más consumen bioestimulantes, por las cantidades de hectáreas sembradas a nivel mundial, están el grupo de los cereales, dentro de eso soya, arroz, trigo, maíz, son los mayores demandantes de bioestimulantes. Luego viene la fruticultura, que también es interesante porque demanda más cantidad de bioestimulantes por sus ciclos, su largo periodo, son años que están las plantas, entonces tienen un intensivo uso
también de estos bioestimulantes. Y por último, las hortalizas. Entonces, ese es una pasada por lo que es el mercado de los bioestimulantes. Ahora, nosotros estamos en Chile y en Chile hay una regulación, ¿cierto?, de los bioestimulantes y define a los bioestimulantes. Y vamos a ver que en nuestra regulación, ¿cierto?, se mantienen muchas de las cosas de la primera definición que dimos de los bioestimulantes, pero integra otras cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, hablábamos de sustancia o microorganismo. La regulación chilena incorpora sustancia o mezclas de sustancias. Y esto es interesante porque nos permite hacer mezclas de sustancias y microorganismos, ¿ya?, que se aplican, y también esto lo agrega, a la semilla, no solo a las plantas, pero obvio, las semillas son parte de las plantas, ¿cierto? A la semilla, pero lo deja de manera explícita, a las plantas o a la rizósfera. Y también habla de que estimula procesos naturales de nutrición de las plantas, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes, ¿ya? Entonces aquí hay que tener cuidado, empieza a dejar de lado algunas cosas. Aumenta la eficiencia en el uso de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico, también lo dice explícitamente, los atributos de calidad de los cultivos, como lo habíamos visto, y la disponibilidad de nutrientes inmovilizados en el suelo en la rizósfera. Entonces, esto está establecido en ley y hay reglamentos que regulan la fabricación, comercialización y distribución de estos bioestimulantes. Pero nuestra legislación también hace una definición explícita de un bioestimulante microbiano, que son los que vamos a ver en la próxima clase. Dice que son aquellos preparados que contengan células vivas o latentes de células microbianas. Y aquí entrega funciones: fijadoras de nitrógeno, hongos micorrízicos, hongos solubilizadores de fosfato y en general microorganismos potenciadores de diversos nutrientes o productores de sustancias activas y que cumplan con las funciones anteriormente descritas para los bioestimulantes. Aquí, si hay un hongo micorrízico, ¿cierto?, que controla algún patógeno o algún insecto, queda fuera de la categoría de esto porque dice que cumplen con las funciones anteriormente descritas para los bioestimulantes. ¿Y esto qué tiene de interesante? Que yo lo veo una ventaja con respecto a otros no lo ven así, con respecto a otras regulaciones, que no nos pone géneros. Y eso es muy interesante para mí, que trabajo en el caso con los microorganismos, porque los microorganismos cumplen múltiples funciones. Entonces yo trabajo con tricoderma, y tricoderma es reconocido por su acción contra otros hongos. Pero tricoderma es un excelente promotor de crecimiento. Incluso nosotros tenemos cepas que no hacen biocontrol. Entonces, yo destaco esto de la legislación o de nuestra regulación, porque en la medida que aumenta la investigación con los microorganismos van apareciendo estas funciones. Entonces, si a nosotros nos ponen una restricción en términos de los géneros, podríamos estar limitando el uso de estos productos. Así que bien por ese lado. ¿Qué categoría tienen los bioestimulantes? Wow, aquí aparece una cantidad importante de categorías, y la verdad es que tienen que ver con el origen, a veces con el proceso de extracción, con los tipos, con el constituyente, pero yo encontré un documento en donde los agrupa y los reagrupé. Por eso es una adaptación de un diagrama que se publicó en Science, perdón. Y en este caso tienen estos grupos que están asociados a los ácidos, a las sustancias húmicas y a los aminoácidos. Tiene el grupo de los extractos, y dentro de eso los extractos de planta, los extractos de alga, y toca a las quitinas porque también se podría considerar un extracto, pero deja a quitina y los polisacáridos dentro del otro grupo, ¿ya? Entonces tenemos ahí, dentro de otros
a los polisacáridos, los biopolímeros y las proteínas hidrolizadas. Y tenemos un gran grupo que son los microbianos. Entonces, estas son como las categorías generales, se agrupan, y dentro de esto el grupo microbiano es bastante amplio, tiene varias divisiones internas, pero el grupo más usado es el de los aminoácidos de las sustancias húmicas. Ahora, cuando me pongo a investigar sobre las sustancias húmicas, me doy cuenta que más que su uso como bioestimulante, está más relacionado con sus funciones que cumplen en el suelo. Ya, ¿qué mecanismos de acción tienen estos bioestimulantes sobre las plantas? ¿Ya? Primero, apoyan a la penetración, translocación y transformación, ¿cierto?, de algunas sustancias, elementos. Por lo tanto, son como, de alguna forma, son sustancias que permiten entrar y, eh, y llevar ciertos elementos dentro de la planta. Entonces, por eso es súper importante la solubilidad, porque también tiene que ver con este tremendo mecanismo de acción. Podríamos tener bioestimulantes que solo nos permiten entrar algunas cosas a las plantas, o perdón, a las hojas o a las raíces. Podríamos tener bioestimulantes que solo nos permite, nos ayuda a translocar, pero ya están cumpliendo una función fisiológica que a nosotros nos da cierta ventaja. Otro mecanismo de acción es la expresión génica. Y aquí, gracias a las herramientas que hay, se han podido estudiar muchas cosas relacionadas con la expresión génica. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen que las plantas expresen su potencial genético y ciertas funciones que están asociadas a su genética. También están relacionadas con la señalización y con la interacción hormonal. Entonces, estos son los distintos mecanismos de acción que cumplen los bioestimulantes en las plantas, ¿ya? Y también están asociados al efecto metabólico. Este grupo es bien grande, ahí están los aminoácidos, las proteínas hidrolizadas, porque todo esto están asociados con este efecto metabólico, porque aumentan la capacidad de hacer fotosíntesis, también están relacionados con los procesos de respiración y de respiración y transpiración. Entonces, estos son los mecanismos. Así que también aquí hay un tema de aprender a leer lo que dice la etiqueta, aprender a leer o conocer, ¿cierto?, qué es lo que hace cada uno de estos bioestimulantes. Porque vuelvo a insistir, conociendo el funcionamiento, nosotros podríamos desarrollar una estrategia de uso y ser más eficiente en el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque he visto que se hacen mezclas de productos que tienen el mismo objetivo. No se potencian, sino que tienen el mismo objetivo. Y el agricultor no conoce ni siquiera el objetivo, porque le han dicho que funciona para las plantas. Entonces, la función nuestra, como para mí en el caso mío como investigador, como asesor, y también de los asesores y los extensionistas, y de los agricultores, obvio, es a informarse para que puedan tomar una buena decisión y con menos recursos pueden obtener más. Porque vemos, como les digo, que se duplican las funciones y en el fondo estamos botando plata. Y estos efectos, los círculos demuestran que se tocan porque hay combinaciones de estos mecanismos y también, por ejemplo, como no se tocaba el efecto metabólico con el primer efecto de penetración-translocación, ellos también están relacionados. Entonces aquí pasa algo similar con los microorganismos y sus múltiples funciones, que al final no es un mecanismo, pueden ser uno, varios y combinación de ellos en un mismo estímulo hacia la planta. Un estímulo puede hacer que se gatillen, ¿cierto?, estos distintos mecanismos, uno, dos juntos o mezcla de ellos y en distintos periodos de tiempo. Ahora, ¿qué beneficios trae? Estos son beneficios súper generales y están, porque después vamos a ver puntualmente cada uno de los bioestimulantes qué beneficio nos trae, pero
Yo lo quise hacer en esta forma circular porque aquí aparecen los microorganismos en primera instancia, porque promueven, estos bioestimulantes, promueven el desarrollo de los microorganismos benéficos. Cuando hice la revisión de cada uno de los bioestimulantes, todos promovían el desarrollo de los microorganismos benéficos porque básicamente son alimentos para los microorganismos. Entonces, si tenemos muchos microorganismos benéficos, vamos a tener en general un mejor bienestar del sistema completo. Entonces, también mejora la eficiencia del agua y de los nutrientes. También aparece mucho en literatura este beneficio y aumentan la tolerancia al estrés biótico y abiótico, ¿ya? Entonces, eso trae como beneficio. Y por último, potencian el crecimiento y el desarrollo vegetal. Esto es como súper general, porque cuando empezamos a ver qué función cumple cada uno de estos bioestimulantes, llegamos, y yo lo dejé ahí en un dibujito, todos terminan potenciando el crecimiento y el desarrollo vegetal. Y es obvio, porque le aliviamos el estrés a la planta y la planta se dedica a producir. Y eso es lo importante. Y es lo que aparece aquí. Aumentan el rendimiento y la calidad de los cultivos. Ahora, ¿cuáles son los bioestimulantes más usados? Y aquí yo puse en orden de los que están teniendo mucha información. Y si yo miro hace 5 años atrás con respecto a las algas o con respecto a los aminoácidos o a los microorganismos, por ejemplo, ha aparecido tanta información que para mí o para un asesor puede ser mucho más interesante trabajar fuertemente con estas herramientas. Y uno de los primeros que vamos a revisar, y ahí está Martín, porque yo voy a hacer una breve introducción y luego Martín nos va a profundizar en el mundo de las algas, están las algas marinas. ¿Por qué? Por la diversidad. Hay muchas algas marinas que crecen en distintos sectores, en distintos lugares, bajo distintas condiciones, por lo tanto, le da una riqueza y nos da un mundo, al igual que los microorganismos, para seguir estudiando todos los beneficios que podrían tener como bioestimulantes estas algas marinas. Y sus beneficios están asociados principalmente porque son ricos en polisacáridos. ¿Qué quiere decir? Son carbohidratos complejos y al final eso es energía para la planta igual. Dentro de las algas marinas se conocen estos tres grupos, las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes, y cada una de ellas nos aporta un polisacárido distinto. Por ejemplo, las algas pardas, el alginato, las algas rojas, la carragenina, entre otras, estoy poniendo las más importantes, y las algas verdes, el urbano. Cada uno de estos polisacáridos cumple una función en la planta y en la bioestimulación de la planta. Por lo tanto, es interesante ir estudiando cada uno de estos grupos. Y quizás ahí Martín nos va a ayudar con esa tarea. ¿Qué funciones cumplen las algas? Nos entregan energía, porque tienen un contenido importante de carbohidratos. Entonces nos van a dar energía para la planta, pero también le van a dar alimento a los microorganismos, ¿ya? Y ahí nosotros estamos iniciando, yo trabajo principalmente con microorganismos, varios estudios para saber qué efecto tienen las algas como prebióticos y qué implicancia en general con todas las materias orgánicas tienen en la producción de postbióticos, es decir, esos metabolitos que cumplen funciones para la planta. Porque lo que podríamos hacer cuando tengamos esa información es modular la respuesta de los microorganismos en función del alimento que le demos. Y como además estos bioestimulantes tienen un efecto directo en la planta, podríamos tener un win-win, digamos, ganar por ambas partes, por el efecto que producen los microorganismos, pero también por el efecto que producen directamente sobre las plantas. Las algas marinas también contienen fitohormonas, que son hormonas similares a las que producen las plantas, como auxina, giberelina y citoquinina. Entonces, el tipo de hormona que produce va a depender de la especie. Por eso es importante saber. Entonces, cuando hablamos de algas marinas, aquí no hay receta, aquí hay harto que estudiar, porque cuando hablamos de algas marinas, no todas las algas hacen lo mismo, no todos los productos en base a las algas hacen lo mismo.
Hay funciones que son bien transversales, por ejemplo, el aporte en términos de carbohidratos, pero ya cuando nos metemos al detalle, hay cosas que hacen una y que las otras no. Son ricas en nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes. Entonces también podrían ser usadas como una fuente adicional de estos elementos. Y también, y aquí también empieza a aparecer esto, respuesta al estrés y está dado principalmente por los metabolitos. Entonces casi todos estos bioestimulantes explícitamente y mediante distintos mecanismos informan que responden, ¿cierto?, al estrés, que permite hacer respuesta al estrés abiótico. Y por último, promueven el crecimiento y el desarrollo, porque nuevamente, como la planta estamos aliviando ese estrés que está sufriendo, le estamos entregando ciertos elementos que necesita, estamos estimulando procesos fisiológicos, ¿cierto? Ayudándole con estos procesos fisiológicos, eso se traduce en que la planta crece y se desarrolla mejor. Entre algunos de las funciones más explícitas asociadas a la planta, mejoran la absorción de nutrientes porque sirven como elementos quelantes, aumentan la producción de frutos y la vida útil de la cosecha de los mismos. Entonces aquí en base a sus funciones, conociendo el producto, nosotros dijimos, ya, queremos que tener mayor cantidad de fruto y que la cosecha sea mejor, perfecto. Voy a estimular a mi planta con un alga. Y si vemos que hay otros bioestimulantes que cumplen esa función, empezamos a hacer combinaciones y evaluación económica para sacarle más provecho a este tipo de productos. Y también aumentan los compuestos antioxidantes. Ahí está la cita de estos estudios. Casi estos estudios se meten fuertemente en estos procesos y hay un menor daño celular. Y esto también es interesante porque aquí esta función la hacen también los polifenoles. Ya, entonces si nosotros buscamos esta función antioxidante, podríamos decir, usamos alga o polifenoles. ¿Ya? Por eso es interesante que puedan ir profundizando en esta función. Entonces, para conocer un poquito más de la alga, bueno, aquí van a hablar los que saben de algas, ¿cierto? Y en este caso, la empresa Fertum les va a comentar más sobre sus desarrollos. Así es, Lorena. Entonces, ahora le vamos a dar tú ya le hiciste la mención, el pase a Martín Clemen. Él es ingeniero agrónomo del equipo de I+D agronómico de PatBio, quien estará entonces a cargo de la charla El secreto de las algas de la Patagonia. Martín, ¿nos escuchas bien? Te escucho perfecto, Cintia. Muchas Ya. gracias. Muchas gracias, igual, Lorena, por tus palabras y todo el conocimiento transferido. Bueno, voy a proyectar ahora. Y muchas gracias también a los espectadores por estar presentes. Quizá Lorena tiene que dejar de compartir para que... ahí está, sí. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, Sí. primero que nada, mi nombre, bueno, como dijo Cintia, mi nombre es Martín Clemen, soy ingeniero agrónomo, investigador agronómico y también soy apasionado por todo lo que es el mundo de la alga y las soluciones em, motivadas, o sea, enfocadas en la naturaleza. Bueno, egresar a Mundo Agro por esta transferencia, la doctora Lorena. em, Creo que es muy importante tener esta instancia de transferencia de conocimiento. Bueno, acá voy a hablar un poco dentro del mundo de la alga y el efecto agronómico en la bioestimulación. Existen, todavía hay varios secretos, todavía no está la información, toda la información del porqué de todos los efectos que generan las plantas, pero acá me voy a enfocar más que nada en lo que nos junta hoy día, que es el secreto de la alga de la Patagonia para mitigar los efectos en el cambio climático. Acá un poco hablando del cambio climático, que las preguntas que hago abiertamente es cómo nos vamos a adaptar a la agricultura al cambio climático y qué estrategias nos van a ayudar para mantener los niveles productivos de nuestros cultivos y poder mitigar los- los problemas que provocan el cambio climático. Respecto al cambio climático, bueno, esto yo creo que ya es todo medio reconocido por todos, pero vale la pena renombrarlo, que es las alteraciones de temperatura y lluvias respecto a lo normal. Como han visto, bueno, en casi toda Latinoamérica en los últimos años han ocurrido estos fenómenos, estas anomalías climáticas, principalmente como las altas temperaturas,
que ha generado en varias zonas estreses y pérdidas productivas, sequías, cada vez hay zonas con más problemas de sequía y disponibilidad de agua, y la tendencia es que siga aumentando. También fenómenos de inundaciones. En Brasil han ocurrido varios episodios graves de inundaciones, también en Perú, en Chile también. Efectos de heladas en épocas donde antiguamente no ocurrían heladas o no habían fenómenos de temperaturas tan bajas y fenómenos de huracanes. Claramente, la alga más específicamente, cuando un efecto es muy extremo, no es mucho lo que se puede hacer, pero sí cuando son estreses moderados, sí ayudan a mitigar. Bueno, ¿qué hacemos en Fertum para ayudar a los cultivos frente a este abótico normal? Esa es la pregunta que queremos resolver y que ojalá todos los espectadores se lleven una idea de esa respuesta. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos bioestimulante a base de extractos de alga de la Patagonia. Este es el nombre de la empresa, Patagonia Vectología, PatBio, el nickname. Somos expertos en el desarrollo de soluciones agrícolas en base a la alga de la Patagonia. En eso nos hemos especializado en los últimos 25 años. Somos empresa Endeavor, tenemos certificación B y tenemos una alianza estratégica con la empresa Sichit a partir del año pasado. Ellos son una empresa que son formuladores de bioestimulantes a partir de aminoácidos. Ellos hacen aminoácidos y quisieron empezar a meterse en el mundo de la alga, hicieron estudios por todo el mundo de los diferentes extractos de alga y de los diferentes ingredientes activos de la alga en el mundo, y a partir de eso llegaron a nosotros. Nuestra propuesta de valor única se basa en que son más de 25 años de investigación y desarrollo. Es una empresa que tiene muchos años de estar generando información, validaciones a partir del extracto de algas. Tenemos una solución validada porque estamos presentes en Chile, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, Italia, pero que estamos iniciando en México, Ecuador y con prospección en varios lugares. Hemos trabajado con varias universidades, tenemos otras ventajas, que tenemos una educación estratégica y infraestructura preparada para escalar. Estamos de donde sacamos la alga, entonces eso es una ventaja. Y somos una empresa con propósito, que es lo que de alguna manera muestra nuestra certificación B, que es nuestro compromiso con el progreso de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, ¿Qué es lo que nos diferencia de alguna manera? Ocupamos 4 tipos de algas. Ahí les voy a explicar en detalle cuál es la característica de cada uno. Eh, Son 4 algas de 3 familias diferentes y cultivamos nuestras propias algas. Es otro de los elementos diferenciadores que tenemos, que no con todas las algas y no en todos los lugares y no todos saben la forma para poder hacerlo. Bueno, tenemos más de 100 ensayos con entidades externas a nosotros, universidades, empresas en diferentes países. Toda esa información, por si acaso, para los que quieren saber, está en la página web, o ahí les paso mi contacto para que podamos conversar y puedo entregar toda esa información de validaciones. Acá estamos nosotros, en Patagonia Norte. Ahí en la foto se puede ver en el mapa donde estamos. Eh, Ahí está nuestra planta de proceso donde se produce la extracción, donde llega la alga y termina siendo un extracto. En la otra foto ahí hay una foto del cultivo y otra de la extracción. Un poco contexto de dónde proviene el uso del alga en la agricultura, una historia larga. Hay escrituras que hablan de miles de años de que los romanos utilizaban la alga en la agricultura, sobre todo porque hacían ver las plantas más verdes. En el caso de acá, la zona sur de Chile, los chilotes, los ancestrales chilotes y las culturas huilliche antiguas también, hasta el día de hoy lo utilizan. De hecho, utilizan una de las algas que nosotros ocupamos en los extractos, que es la Ulva lactuca, la lamilla, para el cultivo de papa. Y lo mismo, era un base a prueba de error. En esos años, claro, antiguamente no tenía uno no disponía de fertilizantes, y utilizando la alga se dieron cuenta que la planta crecía mejor. Y en base a eso, en 1950 partieron los primeros estudios del efecto de por qué la alga y los primeros extractos. Bueno, el poder comprobar las macroalgas es un resumen de los principales efectos que generan la alga. Primero,
mejora la resistencia a condiciones de estrés abiótico, que voy a entrar en un detalle en un ratito más. Aumenta la eficiencia nutricional, eso respecto a la absorción de las plantas de los nutrientes que dispone, ayuda, y en consecuencia de los dos puntos anteriores, ayuda a optimizar la productividad y la calidad de los cultivos. Y mejora, que la doctora Lorena probablemente va a hablar sobre eso, que mejora la calidad del suelo al aumentar la microbiana del suelo, y eso principalmente por los carbohidratos que tiene la alga. Bueno, estos son los principales factores diferenciadores de un extracto de macroalga. Esto es lo que hace que un extracto de alga sea diferente a otro. Hay muchas variables. Probablemente comparar dos extractos de algas es muy difícil que sean iguales, y la respuesta a las plantas, por lo tanto, van a ser diferentes. Dentro de los factores, uno de los más importantes son los factores ambientales. Con esto quiero decir las condiciones oceanográficas en donde están las algas, que en el futuro van a ser extractos. Con eso que me refiero a la temperatura del agua, a qué temperatura creció esa alga, en qué época se cosechó, dónde está ubicada, qué nivel de salinidad tiene el mar, si son costas expuestas o resguardadas. Después hay factores genéticos que tienen que ver con la especie, de qué especie de alga hay, qué familia de alga es. Dentro de la especie hay varias diferencias, y dentro de la familia de las algas también, que es principalmente la composición de los polisacáridos, que voy a detallarlo también. Y uno de los temas más importantes, más estudiados, y donde de alguna manera como empresa tenemos mayor capacidad de inferir, eh, porque en el resto no podemos cambiar los factores ambientales de un lugar, sí podemos, y tampoco podemos cambiar la especie en el tipo de alga de la que uno se utiliza, uno puede elegir, sí, pero sí en el proceso de extracción uno puede ahí estudiar y ir mejorando ese proceso. El proceso de extracción se trata principalmente en poder extraer todos los nutrientes que componen la alga, principalmente de las células. Para eso hay que romper la pared celular, pero no hay que romper los nutrientes. Entonces el proceso tiene que ser, tiene que cumplir ese objetivo: poder extraer los nutrientes, poder romper la pared celular, pero manteniendo los nutrientes. Y ahí cada presa hace su magia. Bueno, respecto a los factores ambientales, em, generalmente lo que sucede es que las algas para uso estimulante vienen de los hemisferios, pero los extremos de los hemisferios de agua fría, y cada hemisferio tienen diferentes especies, lo que hace que cada lugar tenga sus características únicas. ¿Cuáles son nuestras algas patagónicas? Nosotros em, estamos en una zona donde tenemos gran influencia de la corriente de Humboldt, y de corrientes, es un lugar de depósito de corrientes, y eso genera que sea un mar rico en nutrientes, que constantemente lleguen nutrientes a la zona, y que genere que sea uno de los ambientes más ricos y ecosistemas del planeta. Eh, Eso ha generado que las algas disponen de todos esos nutrientes para crecer y utilizar. Y además, otra de las características que consideramos que son especiales, o creemos que son especiales, es que son mares, es un mar que es muy frío, muy expuesto a oleajes, a corrientes, y ha generado que las algas estén en un constante estrés, y la única manera de poder estos seres poder crecer en este ambiente tan hostil es generar mecanismos de, de defensa y antiestresantes, y esos son los mismos nutrientes y metabolitos que queremos transmitir y transferir a las plantas a través del extracto. Bueno, ¿de dónde proviene nuestra alga? Tenemos dos fuentes principales: una, cosecha de bancos naturales. Trabajamos con una caleta, un grupo de pescadores, en donde ellos nos abastecen de una parte de nuestra materia prima. Con ellos ahí hacemos un trabajo en conjunto, los acompañamos en que sea una extracción lo menos invasiva posible. Eh, para eso hacemos capacitaciones para poder
para poder cortar la alga sobre las frondas reproductivas, de manera que la alga siga teniendo la parte reproductiva activa. Y por otra parte, donde le estamos dando mucha énfasis por varias razones, principalmente para poder controlar la calidad de nuestro producto, también para evitar la extracción y poder cultivar, que estamos cultivando la alga. Ahí tenemos imágenes de nuestro cultivo. La foto más a la izquierda es la piscina, en donde ocurre toda la fase reproductiva, en donde gametos femeninos y masculinos se juntan para formar una planta, que es esa de 1 centímetro, se lleva un sistema de cuerda y al final ya estamos durante la cosecha. La macrocistis, la gigante de los mares, así le dicen, es la alga que tiene tasa récord de crecimiento, es uno de los organismos de crecimiento más rápido de la Tierra. Puede crecer hasta 16 centímetros al día y alcanzar 50 metros de longitud en temporadas de crecimiento. Son plantas anuales, una planta con una alta capacidad fotosintética, que a nosotros no es de interés eso, porque nos interesa todos los fotosintatos. Y, y, y acá tenemos, bueno, la tasa de crecimiento récord. Al día 1 tenemos la planta a 1 centímetro y al día 85, a los 3 meses aproximadamente, en la foto se puede ver el crecimiento de la planta. Realmente crece mucho, es impresionante. De hecho, el peso aumenta 925 veces respecto en solo 3 meses. Bueno, no solo utilizamos macrocystis, a pesar de que gran parte de nuestras mezclas bases tienen macrocystis, pero también utilizamos otros 3 tipos de algas. eh, la otra es la urbilea, que también es de la familia de las algas pardas, la urba lactuca, que es de las algas verdes, y la piropia columbina, que es la alga roja. Acá en estos 3 tarros, de alguna manera se ven los 3 diferentes colores. Nosotros hacemos un extracto de cada uno de estos por separado, de alguna manera sabemos las características agronómicas de cada una de estas especies, y en base a eso generamos el producto con las características deseadas que vamos buscando. Bueno, acá de la otra alga, el cultivo de Urbilea, acá tenemos el cultivo de Bratuca. Estos son prototipos, no son todavía algas que hemos utilizado comercialmente. Probablemente a futuro lo utilicemos. Con la macrocystis sí, pero con Durbilea y Ulva lactuca fueron prototipos que funcionaron bien, se pudieron crecer la alga. Bueno, respecto a los factores genéticos de los extractos de alga, acá tenemos las diferencias no solo son morfológicas, con eso me refiero a color, tamaño, forma, sino que las diferencias también están dadas principalmente por la composición de sus nutrientes, y con estos nutrientes me refiero a los polisacáridos. Por ejemplo, las algas pardas, en las cuales utilizamos dos, están compuestos por alginato y focoidanos. En las algas rojas están compuestos por la carginina y el agar, y en la ulva lactuca por los ulvanos. Cada uno tiene su polisacario propio. Y cada este polisacario, que a pesar de que no es el único nutriente, pero sí se asume de que tiene gran implicancia en el efecto agronómico, cada uno tiene características, efectos diferentes en la planta. Bueno, ¿qué es el compuesto activo Fertum? Dentro de nuestra mezcla Fertum, nosotros tenemos dos mezclas principales, las cuales están compuestas por diferentes polisacáridos en diferentes concentraciones. Por ejemplo, alginatos, carraginanos, urbanos, fucoidanos. Ahí tienen manitol, que es un antioxidante. Tienen betaína, que tiene una función de osmolitos. Y aparte hay nutrientes como macronutrientes, micronutrientes, fitohormonas, vitaminas, entre otros. Lo que sí es muy interesante que se ha descubierto en los últimos años es que hay estudios en donde han aislado cada uno de estos nutrientes y le han aplicado a la planta de manera separada, pero no se han visto los mismos efectos que cuando se aplica en conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que el efecto, más que por la concentración de cada uno de estos nutrientes, está por la sinergia de cada uno. Entonces ya
no nos enfocamos en buscar ciertos nutrientes, sino lo que nos interesa es la sinergia y el equilibrio entre todos estos nutrientes son los que de alguna manera le dan el efecto a las plantas. Bueno, acá comparamos la concentración y la composición de los nutrientes bioactivos de los diferentes extractos más conocidos comercialmente, por ejemplo, el extracto de Scalphylium, nuestro extracto y extracto de Clonia. De alguna manera, los nutrientes son muy parecidos. La diferencia que hay se basa principalmente en la concentración de estos y, y al final, de alguna manera, todo esto, todo, todos estos extractos tienen efecto en las plantas, así que al fin lo que importa más que la concentración, sino la sinergia entre todos estos nutrientes. Bueno, acá de manera resumida voy a comentar por qué nosotros consideramos los bioestimulantes como antiestresantes abióticos. Esto es lo que la ciencia dice hoy en día. Por ejemplo, cuando tenemos un estrés ambiental, existen ciertas señales de estrés, como los ROS, que son las especies reactivas al oxígeno, y fitohormonas, estas son señales que dice la planta que genera respuesta en la planta. Ahí la planta le está diciendo, por ejemplo, ante un estrés por sequía, le está diciendo a los diferentes mecanismos que necesita ayuda. Y eso a través de acumulación de la especie reactiva del oxígeno, que eso ocurre a nivel celular, y distintas fitohormonas que generan la activación de diferentes metabolismos. Por ejemplo, las respuestas morfológicas que ocurren cuando hay un estrés, hay desarrollo de raíces, por eso cuando tenemos cultivos en zonas de secano, siempre las raíces crecen más. Hay cierre estomático, ese tiene el foco de no perder agua, que la planta no tenga pérdidas por evaporación. Y hay respuestas celulares como la eliminación de los ROS, el ajuste osmótico para que no haya pérdida, daño celular, y activación de los metabolitos secundarios, como comentó hace un rato la doctora Lorena. ¿Qué es lo que hace la alga respecto a estos puntos? Desintoxicación de los ROS. Los ROS, que son las especies reactivas del oxígeno, al acumularse en la célula, generan respuestas antiestrés. ¿Cuál es el problema? Como son especies reactivas al oxígeno, cuando estas se tienden a acumular y no se logran eliminar dentro de la célula o transformar en otras moléculas que nos generan oxidación, terminan oxidando la célula y generando la muerte de la célula. Lo que se sabe hasta el día de hoy es que las algas, al recibir a las plantas, generan expresiones de genes que están involucradas en la desintoxicación y eliminación de los ROS. Por lo tanto, se podría decir de que hay menos estrés oxidativo. También aumenta la producción de los compuestos fenólicos. Esto se mide principalmente cuando uno aplica bioestimulantes, mide los compuestos fenólicos en hojas principalmente, después aplica el bioestimulante, vuelve a medirlo, debería haber una mayor producción una mayor concentración de los compuestos fenólicos y favorece el crecimiento de las raíces. Y estas tres son las principales razones por las que nosotros consideramos que son los mecanismos antiestresantes de las plantas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos línea de productos donde ocupamos una mezcla, tenemos unas mezclas base y las vamos complementando ya sea con fertilizantes o diferentes ingredientes. Tenemos una línea de bioestimulantes, de productos para suelo y raíz, consorcio microbiano. Tenemos productos especiales, nutrición vegetal. Enfocado a productos, a los productos contra el estrés abiótico, tenemos los bioestimulantes y los protectores. O sea, por decirle, toda la parte del conocimiento anterior se enfoca y se canaliza en estos productos que agarramos todos los conocimientos, tanto por la ciencia y desarrollados por nosotros, generamos nuestras mezclas con estos fines en específico y generamos estos productos. Por ejemplo, Fertum foliar es un bioestimulante orgánico de uso de foliar enfocado, desarrollado para resistir el estrés abiótico. También nos hemos dado cuenta que mejora el crecimiento vegetativo y la floración y favorece el crecimiento de fruto y calidad. Acá hay dos gráficos en donde
Hay diferencias respecto a la firmeza de frutos y hay diferencias respecto a la distribución de calibre, esto en cerezo y en uva. Eh, También tenemos el Fertum Booster, que la diferencia que tiene respecto al Fertum foliar es que la, la composición de cada uno de los extractos es diferente. Este tiene más extracto que uno y el otro tiene más extracto que otro. Este está más enfocado en la estimulación y desarrollo de las raíces y mejorar la cuaja y la retención de frutos, lo que se ve manifestado en este caso, en estos ensayos, en mandarino en la productividad y en cerezo también. Tenemos varios ensayos enfocados en cada producto que hay, los podemos compartir con más detalle. También tenemos productos protectores, en donde acá combinamos el extracto de algas con algún otro nutriente con un fin específico, en este caso para la prevención contra heladas, en donde está elaborado en base a minerales y extracto de algas marinas que actúan ingresando a las plantas, disminuyendo el contenido de agua de tejido, todo esto para evitar o mitigar el daño por helada, y esto forma una membrana semipermeable frenando la congelación. También tenemos otro producto que es el Fertum Vanguard, que está enfocado en la protección contra los rayos UV, que es una mezcla entre extractos de alga y silicato de aluminio, en donde de alguna manera eh, genera el efecto de bloqueo solar y a la vez de bioestimulación a través de la alga. Así que eso sería por todo lo que tengo que exponer. Les dejo ahí mi contacto. Las preguntas por chat, ahí las pude ir respondiendo a medida que seguimos con la clase y dejo ahí los contactos del equipo de investigación y desarrollo que tenemos en la empresa, a Macarena Cruzat, don Marcelo Pinto y el que habla, Martín Clemente. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Como tú comentabas entonces, está tu contacto ya en el chat del curso por cualquier consulta posterior y también tú te puedes quedar un momento respondiendo algunas consultas que hay en el chat de manera escrita. Así que, bueno, agradecemos entonces a Patagonia Biotecnología y a continuación entonces seguimos con Lorena para que puedas continuar con la clase. Perfecto, gracias Cintia, gracias Gracias Lorena. a ti. Gracias, Martín. Ya, voy a compartir pantalla. Bueno, quería destacar un poco la presentación. Creo que es interesante este modelo en donde las empresas pueden exponer su desarrollo, porque hoy día estamos viendo en algunos de estos bioestimulantes un alto nivel de profesionalismo. Aquí aparece algo que tiene que ver con las empresas B, ¿cierto? Muy preocupados de la sostenibilidad de los sistemas productivos, y la mayoría de los bioestimulantes tienen un aporte que quizás no lo mencioné, que tenía que ver con la sostenibilidad o la sustentabilidad, porque son productos que normalmente son inocuos para el medio ambiente, por lo general yo diría, y al ser inocuo en el medio ambiente también afectan menos a la salud de las personas, ¿cierto? Y lo otro, muchos de ellos son de procesos circulares. Y eso es súper interesante porque estamos siendo mucho más eficientes en el uso de los recursos. Y también deberíamos tratar de preferir aquellos que son de recursos renovables y rápidamente renovables, porque en el fondo eso también le da la sostenibilidad a los sistemas de provisión de insumos en general. Ya no estamos haciendo extracciones ni nada. Bueno, otro grupo de bioestimulantes, y este lo considero yo súper interesante, pero aquí hay una cosa que deberían presentar los productos para saber qué es lo que entregan. Al igual que las algas, también deberían indicar qué algas son, y los envases aminoácidos también deberían indicar qué aminoácidos traen, porque hay algunos que cumplen una función, otros que cumplen otra función, y ahí también en el chat estuve mirando, algunas personas preguntaron con respecto a eso.
Pero para abordar, ¿cierto?, el ámbito de los aminoácidos, primero tenemos que ver que hay una oferta importante de aminoácidos, son 20 distintos y cada uno de ellos cumple una función y la combinación de ellos también tienen funciones específicas. Y cuando son proteínas también. Entonces, los aminoácidos estos son 20 como mencionaba, pero estos se pueden ir uniendo, ¿cierto? Y forman estos péptidos, que también lo mencionó porque aparecen en algunos productos, dicen son péptidos. Y uno dice, ¿qué es esto? Pero al final, péptidos aminoácidos, o sea, una oferta de aminoácidos. Y una agrupación más grande de aminoácidos, polipéptidos o proteínas. Pero en este caso también las proteínas, cuando nos dicen tienen ciertas proteínas, su valor proteico es interesante, pero también está dado por el contenido de aminoácidos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué aminoácidos traen y ahí estudiar un poquito más sobre las funciones de cada uno. Los aminoácidos son fundamentales para la formación de proteínas. Dentro de las plantas y de cualquier ser vivo, las proteínas son fundamentales. Son la base para otras rutas de síntesis, ya que no están asociadas directamente con las proteínas, sino que permiten también facilitar los procesos en otras rutas. Están también relacionados con los procesos de señalización, ¿cierto? Y aumentan la permeabilidad celular. Entonces, si nosotros lo miramos acá, empezamos a decir, ¿qué quiere decir la formación de proteínas y el proceso? Luego vamos a ver en concreto para la planta qué significa. Pero esto es interesante conocerlo porque vuelvo a insistir, en la medida que tengamos más conocimiento del producto que estamos comprando, mejor vamos a tomar una decisión. Y también tienen respuesta frente al estrés. Lo interesante para mí es que estos son como ladrillitos, ¿cierto?, que van formando estructura y esto le permite enfrentar el estrés a la planta de mejor forma. Entonces, en la medida que tengamos más de estos ladrillitos, hay más oferta para que la planta pueda defenderse a través de estos distintos mecanismos, digamos. Entonces, también están asociados a los procesos fisiológicos. Yo diría que son por sí los aminoácidos los que están más relacionados con los procesos biológicos directamente, procesos que son básicos para la planta y obviamente se traducen en mayor crecimiento y mayor desarrollo. Pero algunas de las cosas que vi diferenciadoras eh, entre estos bioestimulantes, que los aminoácidos potencian la absorción de nutrientes, facilitando su transporte a través de la savia. Entonces, si nosotros quisiéramos en un periodo de crecimiento de las plantas, fortalecer a las plantas, ¿cierto? Y hacer que aprovechen mejor la fertilización inorgánica u orgánica, nosotros tendríamos que hacer aplicaciones de estos aminoácidos, porque también, como digo, entregan estos ladrillitos para que se produzcan otras cosas. Aumentan la floración, es decir, los aminoácidos tienen relación con todas las estructuras de las plantas, pero hay estudios que dicen que la aplicación de aminoácidos, ¿cierto?, en ciertos periodos va a permitir una mayor floración. Y esta mayor floración puede también estar asociada a la disminución del aborto floral. Entonces aquí me acuerdo, estuve en terreno hace algunas semanas atrás y un agricultor me decía, oiga, ¿sabe qué? Llegan las heladas, o sea, hay un periodo en donde aumentan las temperaturas, después bajan las temperaturas, mis cerezos están floreciendo y tiene que ver con las temperaturas, digo, pero llega y se produce un tremendo aborto. ¿Cómo podría yo ayudar a mi planta? Bueno, aquí tenemos una alternativa. Frente a no hacer nada, quizás la incorporación de aminoácidos podría permitir agarrar o amarrar esos frutos, ¿cierto? Y también está relacionado con la regulación de los procesos móticos. Todo lo que tenga que ver con procesos móticos tiene que ver con el transporte de, ¿cierto?, hacia y desde la célula, y en este caso está muy relacionado también con el transporte de los nutrientes. Fortalece la floración, aparte de aumentar la floración, al evitar la pérdida, fortalece, o sea que estas flores tengan mayor probabilidad de llegar a fruto, incorpora más microelementos, ¿cierto? Y aumenta el peso y sabor de los frutos. Entonces,
Yo lo puse así con colorcito rojo asociado a la floración, a la fructificación, porque dentro de lo que revisé, en el caso de los aminoácidos, era lo que de más frente hacía a la parte de la floración y de la fructificación. Yo entiendo que hay otras cosas que están asociadas, pero explícitamente en las revisiones que realicé siempre salía la floración, la mayor floración, la mayor calidad de los frutos asociados, ¿cierto?, a este transporte de micronutrientes. Entonces, no deja de ser interesante los aminoácidos y son precursores, aquí yo me tapo, precursores para la síntesis de metabolitos secundarios y también ayudan a controlar el pH intracelular. Pero como lo mencioné, en el caso particular de los aminoácidos, cuando partió el desarrollo, y alguien lo preguntaba también en el chat, cuando partió el desarrollo de los bioestimulantes, partimos con los típicos que eran los ácidos húmicos, ácido fúlvico, y empezaron a aparecer otros que vienen derivados de distintos orígenes, y la analítica de esto empezó a hacer falta, porque ¿qué contenido? Alguien decía, ¿se puede hacer un perfil de los contenidos de carbohidratos que tienen las algas? Claro, hoy día nosotros, las empresas que desarrollan bioestimulantes, deberían poner a disposición de los agricultores o asesores a través de sus páginas web estos análisis. Y en el caso de los aminoácidos y otros productos que dicen tener aminoácidos, ¿cierto? Deberían tener un aminograma, es decir, un detalle del tipo, de la diversidad de aminoácidos y de la cantidad asociada, ¿cierto?, a su producto, para ver en el fondo qué función podrían estar cumpliendo y si me favorece el objetivo que yo ando buscando. Entonces, estos aminogramas se hacen y la mayoría de los productos que dicen tener estos aminoácidos deberían traerlos. Y yo rescaté solamente 4 aminoácidos importantes, ¿cierto?, para las plantas, pero quiero mencionar que son muchos más, ¿cierto?, y que todos tienen que estar en mayor o menor grado para que la planta cumpla sus procesos metabólicos como corresponde. El primero es la glicina. La glicina en este caso son los pilares de la estructura de la clorofila. Entonces aquí estamos hablando de producción primaria, ¿cierto? Glicina es interesante, importante en este proceso. Es el principal aminoácido con acción quelatante. Eso significa que permite, apoya el proceso de llevar ciertos elementos. Participa en los sistemas de resistencia de la planta junto con la lisina. Lo quise poner porque aquí empezamos a ver que aparecen en combinación, ¿ya? Entonces, quizás también hay un producto que tenga varios aminoácidos va a cumplir más funciones. Forma el tejido foliar, favorece la formación de nuevos brotes, entonces vemos que está relacionado con la clorofila y toda la parte de desarrollo, crecimiento y desarrollo, la parte más verde, digamos, de la planta, y aquí intervienen en la polinización y en la fecundación. Entonces, si hay algún objetivo que yo busco relacionado con lo que mencioné y alguno que se me pueda quedar afuera, que lo puedan revisar en literatura, un producto que tenga glicina podría ayudarme en estos procesos. Entonces, los vamos a ir leyendo y vamos a ver que no son iguales, que son distintos, por lo tanto, no es lo mismo, dependiendo de la función que yo busque, el producto que voy a comprar. El ácido glutámico, una de las cosas más importantes que podrían tener, también lo preguntaron en el chat, es que es el precursor de otros alimentos, por lo tanto, yo diría que este es uno de los ladrillitos que debería estar, ¿ya? Porque si está, tenemos otros aminoácidos y tenemos producción de proteínas, así que es fundamental que esté. Están también asociados a los procesos de asimilación de amonio. Entonces aquí también vemos que está asociado a los procesos de nutrición de la planta. Y ahí es donde veíamos que en las agrupaciones que teníamos de las funciones, el que hace que penetre y que ayuda a traslocar, bueno, aquí va a aparecer un candidato para eso. Mejora la disponibilidad de nitrógeno en la planta y en el suelo, al mejorar las actividades microbianas y fomenta el tejido foliar. Casi en todo aparecen los microorganismos, están súper asociados a los bioestimulantes en general, ¿ya?
y como decía aquí, se forman el tejido foliar. Otro aminoácido interesante es la prolina. Lo puse porque también he visto varios webinars donde hablan de la prolina con distintos usos. Y acá tiene que ver la prolina con un agente osmótico, por lo tanto, en todos estos suelos salinos, por ejemplo, o en donde tenemos problemas de transporte, la prolina podría ser súper interesante de regular, ¿cierto?, el contenido hídrico de la planta. También favorece está relacionado con lo anterior, la apertura y cierre estomático, ¿cierto?, frente a un estrés. Mantiene la fotosíntesis en condiciones adversas. Entonces, si vemos que nos estamos enfrentando en un periodo de estrés de una planta donde vamos a tener en riesgo, ¿cierto?, la fotosíntesis, el apoyo con prolina podría ser interesante. Disminuye disminución de los efectos de estrés hídrico, está relacionado con lo de arriba en la planta. Entonces, estrés hídrico, quizás salino, periodo de fotosíntesis, quizás agregar esto con otras cosas. Aumenta el porcentaje de germinación del grano del polen, entonces también está relacionado con la parte de floración, y sobre todo en bajo temperaturas verdes. Entonces, ¿qué aparecen estos tips que uno, ojalá debería tener un cuadradito como una rúbrica e ir viendo para qué me puede servir y hacer estas combinaciones en función del estrés que queremos aliviarle a la planta? Y la arginina, también lo he escuchado harto, hacen estudios de arginina en las raíces. Entonces, la arginina contribuye a la construcción de proteínas, por lo tanto es importante, y todos los aminoácidos. Es parte del ciclo de la urea y del metabolismo del nitrógeno, así que tiene que ver con también reserva ahí. Tiene la relación nitrógeno-carbono más alta, es decir, que un contenido importante de arginina en raíces nos está diciendo que tiene una buena cantidad de reserva. Y ahí me hizo la lógica cuando escuchaba que se hacían los análisis de arginina en las raíces. Por lo tanto, la adición de arginina también puede ser interesante para esto. Regula el crecimiento y el desarrollo de las plantas e induce la síntesis de hormonas de frutos y flores. Así que son 4 aminoácidos, todos los aminoácidos tienen este mismo detalle, ¿cierto? Y que podríamos ir usando solo en combinación. Ya sabemos que para que esto funcione tienen que estar la mayoría de ellos, ¿cierto?, los esenciales, y deberíamos proveerlo de manera exógena a la planta. Pero también nosotros tenemos un efecto en la semilla de la arginina, ¿cierto?, de diferentes especies de las plantas. El 40 al 50% de la reserva total del nitrógeno está representada por la arginina. O sea, reserva arginina. Y en las raíces, forma importante del almacenamiento del nitrógeno también en los órganos de almacenamiento subterráneo y en las raíces de los árboles y de otras plantas. Entonces también esto, cuando estamos trabajando con bioinsumos en general, sobre todo aquellos que actúan a nivel en el suelo, donde no hay mucho conocimiento, aparece la necesidad de tener ciertos indicadores. Y acá, por ejemplo, un indicador de que una planta estuvo bien, no se enfrentó a tantos estreses, se dedicó a producir y a guardar reservas, ¿cierto? Podría ser el contenido de arginina, porque está relacionado con las reservas. Luego, esto también lo quise mencionar, que son los polifenoles, porque están apareciendo varios productos en base a polifenoles, y es porque los polifenoles pueden ser, se pueden obtener de distintos orígenes, de frutas, de verduras, y en el marco de la economía circular se está trabajando con la valorización de todos esos residuos, porque no son desechos, ¿cierto? Se les puede sacar un provecho. Y aquí los polifenoles son varios también, ¿cierto? Y están asociados principalmente a modular las actividades de los canales de iones en las células y que tiene que ver con la retención de agua, y ahí tips, modifican la actividad hormonal y también dan respuesta al estrés, ¿cierto? Intervienen en la señalización de raíz brote y movilizan nutrientes, en la quelatación de los iones metálicos, movilizan y aceleran los elementos. Mira, esto es súper interesante, como el calcio, el magnesio, el potasio, el zinc, el fierro, el manganesio.
y son un papel clave en el desarrollo del polen funcional, los flavonoides. Entonces ahí empezamos, son antioxidantes, por lo tanto permiten aliviar el estrés de la planta a través de todas estas funciones que cumplen. Y ahí hay una publicación muy interesante donde se dedica a informar, digamos, es un review de todos los efectos que tienen los polifenoles en las plantas y uno queda realmente sorprendido de la información que hay de estos que para nosotros, por lo menos para mí, es nuevo y lo encuentro genial que se pueda producir de los residuos, principalmente, porque lo que hemos pensado es que si bien estos bioestimulantes, los bioinsumos en general, todos vienen de origen natural y muchos de ellos origen vegetal, de animal. La idea es no sembrar para producir bioestimulantes, sino que la idea sería utilizar todo aquello orgánico que nosotros desechamos para producir estos bioestimulantes y hacer el sistema un poquito más circular. Tenemos por último las sustancias húmicas. Me costó encontrar información de las sustancias húmicas porque siempre se utilizan, ¿cierto?, para el suelo y tienen muchas funciones en el suelo. Obviamente, las funciones que tienen que ver con las plantas están asociadas a los contenidos, ¿cierto?, también de aminoácidos que puedan tener, pero casi toda la literatura habla de los beneficios que tienen en el suelo. Entonces, las sustancias húmicas están conformadas por compuestos orgánicos, ¿cierto?, que son de utilidad para la planta y de los que más hemos escuchado son de los ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y las huminas. Los ácidos fúlvicos tienen mayor solubilidad, también desde el punto de vista de alimento para los microorganismos, son aquellos que son más fáciles de degradar por los microorganismos, así que también pueden servir como prebióticos. Los ácidos húmicos son un poquito más difíciles de descomponer y también de solubilizar, y las huminas casi no son solubles en los distintos medios. Por lo tanto, si yo quiero obtener un efecto rápido de este bioestimulante, debería trabajar para la planta, y por eso hago la precisión, debería trabajar principalmente con ácido fúlvico, porque voy a tener este efecto sobre las plantas, sobre los microorganismos, y podría ser una respuesta más rápida de lo que podríamos obtener con los ácidos húmicos y las huminas, ¿ya? Estas sustancias húmicas aumentan la capacidad de intercambio catiónico, que es súper importante a nivel del suelo y asociado a la rizósfera, influyen en la síntesis de las proteínas y en otros compuestos esenciales para la planta, y también aumentan la actividad enzimática de la membrana plasmática de la raíz, mejorando la absorción de nitratos y otros nutrientes. Entonces tiene que ver más con la parte nutricional de ciertos elementos, ¿cierto? Y esto como permiten también mejorar los procesos fisiológicos y obviamente repercuten en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas. Otras funciones que encontramos aumentan la formación del tejido cilemático, que también se relaciona con la movilización de nutrientes. Entonces, nuevamente, herramienta para tomar las decisiones. Si estamos en un periodo donde tenemos que movilizar nutrientes, quizás la aplicación de estas sustancias húmicas en comparación con otros de los bioestimulantes que hemos mencionado puede ser una muy buena estrategia. Después promueven el desarrollo y el crecimiento de las raíces, y aquí las sustancias húmicas se relacionan mucho con la arquitectura de estas raíces y promueven el crecimiento de las raíces laterales. Entonces, también dependiendo del objetivo que andemos buscando, podríamos utilizar estos ácidos húmicos principalmente para la parte de los nutrientes, nutricional, estructurar nuestras raíces, ¿cierto? Y fortalecer el tejido cinemático que nos permitiría la movilización de nutrientes. Y también está relacionada con la elongación celular y el crecimiento de los distintos órganos. Ya, y para cerrar, bueno, creo que desde el punto de vista de la oferta de bioestimulantes que están apareciendo hoy día,
vemos que hay distintas herramientas que pueden ser súper útiles para hacer un manejo en nuestros cultivos. Es importante conocerla a fondo, porque no basta con decir, ah, no, sí me han dicho que crece, que estimula el crecimiento de las raíces. Yo siempre veo a dos fisiólogos que son muy buenos y que casi hacen arte mezclando esto, son asesores internacionales y hacen arte mezclando los bioestimulantes y obtienen muy buenos resultados, pero esos resultados de estos asesores están asociados a mucho conocimiento de estos bioestimulantes, pero también, algo muy importante, a la evaluación que hacen a nivel de campo. Porque aquí mucha gente pregunta sobre las recetas y las recetas no existen porque estamos trabajando con organismos vivos que son las plantas, ¿cierto? Y en el caso, si uno de estos bioestimulantes son microorganismos, también son organismos vivos que responden a ciertos estímulos, entonces pueden actuar de una manera frente a un estímulo y de otra, y de forma muy distinta frente a un estímulo muy parecido, pero no el mismo. Entonces, yo creo que es fundamental hacer evaluaciones. Es importante que le pidamos a las empresas que muestren algunos de los resultados, pero esos resultados que solo sirvan de sus evaluaciones, que sirvan como base para hacer nuestras propias investigaciones a nivel de campo, porque hay muchos factores que podrían afectar la eficacia, ¿cierto?, de estos productos y la función para la cual fueron desarrollados.